Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La boleta de la elección de 2027 contará con dos nuevos partidos que consiguieron ser aprobados por el INE a pesar del temor de Somos México a que bloquearan su registro con la idea de que atrajera votos de los que no se sienten representados por la oposición y a los decepcionados de Morena. Su entrada ocurre en un contexto de críticas de la oposición a las pretensiones hegemónicas morenistas que enfrentarán también una dura prueba el próximo año para retener su mayoría absoluta en el Congreso y en varias de las 17 elecciones estatales en su poder por primera vez bajo el gobierno de Sheinbaum. Su aparición refuerza el pluralismo, ¿representan realmente nuevas opciones? Somos México se integra por viejos liderazgos del PRD que perdieron el registro en la pasada elección presidencial y algunas caras nuevas de funcionarios electorales que impulsaron la marea rosa contra las reformas electorales y de justicia de Morena desde 2022. Se presenta desde el centro derecha con un discurso antimorena que ha funcionado poco a otros de la oposición. Mientras que el PAS, el otro, encarna la tradición de los partidos que hacen de la política un negocio y buscan sobrevivir a través de su cercanía con los partidos mayoritarios, en este caso con Morena. Es la última edición del PES que en los últimos 20 años ha ganado y perdido el registro sin haber dejado mayor diferencia en la vida política. Pero su mayor reto es encarar una competencia muy desigual por el poco conocimiento de ellos, la diferencia de recursos y el piso disparejo de las campañas adelantadas de Morena y los demás. ¿Qué oportunidades reales tienen para enfrentar a la maquinaria electoral morenista y las estructuras de gobierno en que se soportan? ¿Hay una renovación con ellos? Lo debatimos y analizamos hoy aquí en Blanco y Negro. Comenzamos. ¿Protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen? Cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? Sí. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con ustedes y en efecto acaba de ver en el inserto cuando fue justo el reconocimiento del INE a el Registro Nacional de estos dos nuevos partidos, uno llamado Paz y el otro Somos México, que por cierto surge en medio de una impugnación porque la autoridad electoral no quiere que utilice el Somos México, sino solamente Somos. Vamos a ver qué pasa, el tribunal tendrá que decidir y por cierto también están impugnando el color, el rosa, con el que quiere presentarse en el próximo proceso electoral, o más bien desde su aparición como partido político nacional. Son ya actualmente 10 partidos, 8 que estaban ya en la contienda con Registro Nacional y estos dos nuevos, 10 partidos. ¿Qué tienen de nuevo? ¿Cómo se van a diferenciar de los que ya están? Vamos a hablar de eso, de lo que nos espera con este digamos, nuevo panorama dentro del sistema de partidos de este país. Y pues me da mucho gusto que nos acompañe justamente uno de los que ha sido uno de los impulsores decididos de este partido y además enormemente discutidor y polémico. Fernando Belauzarán, muchas gracias, es vocero de Somos México. Un placer, sí. Fernando, como siempre, tenerte aquí. No, encantado de estar contigo, con Gina. La verdad es que estamos contentos porque lo logramos, no fue fácil. Morena intentó hasta el final detenernos, presentó denuncia en el Tribunal Electoral, quiso que le valieran unas afiliaciones hechizas, ¿no? No las pudieron demostrar, pero bueno, lo pudimos resistir, entre otras cosas porque la verdad es que hicimos, no fue fácil, nos bajaron 40 asambleas en esta lucha de bajarnos afiliados para que perdieran el quórum nuestras asambleas. Y al final, tú te acordarás que Reyes Rodríguez tenía un proyecto y se lo bajaron 4 veces. Imagínate las presiones que había con eso. En la quinta finalmente se pudo sostener un criterio que ya tenían
de que esas afiliaciones Patito no podían contar y ya no nos pudieron quitar ni más afiliados ni más asambleas y pues fuimos muy cuidadosos con las finanzas y entonces no tuvieron por ahí tampoco fue. Tampoco fue, pero eso sí, nos quieren rayar el carro nuevo diciendo empiecen desde cero. No pueden llamarse como se llaman, no pueden tener el color que quieren y también el logo, es decir, pues empecemos cero cuando, por cierto. Pero te voy a decir una cosa, menos mal que no viviste una experiencia que a mí me tocó vivir, que fue haber hecho las asambleas, haber tenido finanzas impecables, cuando una de los intentos de crear un partido socialdemócrata durante la segunda década de los 2000, pues nos echaron para atrás el registro, no sé si lo recuerdes, por los estatutos, sí. Porque no estaban bien construidos o no fueron del agrado de la autoridad. Después de haber el proceso para hacer un partido político, Gina, déjame de una vez presentarte porque no te hemos presentado. Georgina de la Fuente, analista política y además socia de Estrategia Consultores y además del TEC de Monterrey. Ya no voy a decir más. Pero ¿qué tal, Pepe? Encantada de estar contigo, como con Fernando siempre, un hoy. placer. ¿Qué tal? No, es traumático, es un proceso muy traumático. Es un proceso muy complejo, normado hasta la última coma. Hasta el tuétano, como que dicen en la calle. incluye la realización de asambleas. Como bien decía Fernando, tienen que realizar un número mínimo de asambleas, ya sea en los distritos o en los estados, con un número mínimo de personas asistentes para aprobar documentos básicos, conformar una asamblea nacional, llevar pues un tema, son fiscalizados estas organizaciones Así que es. buscan ser partidos. Así No es. es que no se recibe financiamiento público para esto, ¿no? Tienen que ser pues distintas aportaciones de donde encuentren, como encuentren, fiscalizados desde luego de manera muy minuciosa por el INE, para al final llegar a este momento que es donde la autoridad dice, bueno, ¿cumpliste sí o no? ¿No? El Y checklist. con qué asegúnes, Sí. Y sabiendo siempre que hay criterios subjetivos. Claro. Y no deja nunca de existir también presiones políticas. Presiones políticas. Y hay algunos que la resisten y otros Y que trampas no tanto. muy importantes, Sí, claro. ¿no? Vimos como una organización que buscaba ser partido, por ejemplo, quiso sobornar al personal del INE que se presenta a las asambleas para certificar que todo esté sucediendo como lo reportaron. Muy desafortunado. Mira, el sistema está pensado para que no haya más Para que no haya, exactamente, Porque es los para que cerrar. están hicieron las reglas con la lógica de entre menos burros, más solotes. Es absolutamente falso que un partido nuevo signifique más gasto. Es el mismo, es la misma bolsa, solo que se reparte entre más. Claro, les toca Y menos a los que también más está reciben. pensado para que el que lo logre después de todos los obstáculos, lo pierda luego, porque jugamos con desventaja. Primero, ¿qué te digo? En lo legal, pues, en menos de un año es la elección y apenas nos han dado el sí. Y además de que necesitamos estrenar, si el tribunal no pone orden ahí, vamos a tener que estrenar logo, nombre y color. Pero además no podemos hacer alianzas. No tenemos ese mecanismo de hacer alianzas, tenemos que ir absolutamente solos y además con mucho menos recursos. Yo decía, es la misma bolsa, pero aquí hay una diferencia. La bolsa se reparte de esta manera, la misma, sean los que sean, que son el 70% se divide según el porcentaje de votación que tuviste. Bueno, nosotros no tuvimos ningún porcentaje y por lo tanto del 70% de la bolsa no nos toca nada, cero. El 30% es igualitario, de ese 30% nosotros nos formamos y nos toca una parte. Entonces, A ver, estamos hablando, para que el público lo conozca, estamos hablando que a los nuevos partidos van a dar, tú me corriges, de aquí a fin de año 80 millones de pesos y el global hasta la elección del próximo año se acercará al millón. ¿Estoy en lo correcto? Sí, más o menos sí, porque hay gasto de campaña también. Entonces, eso se suma un poco, pero siempre seremos los que menos tenemos. No, bueno, y luego un umbral muy alto para conservar el registro. Sí. No, es muy difícil 3%. permanecer. Entonces, sí, Antes era 2%. Claro, y ahora es 3%, y además hay una paradoja. La elección que más nos interesa a los partidos de nueva creación es lo que menos le interesa a la gente. Lo que más nos interesa a nosotros son los diputados federales, porque eso ahí depende el 3%. Cuando son la elección de presidencia, entonces puedes agarrar cualquiera, diputados, senadores o presidente, pero en esta solo hay una votación federal, la de diputados.
pero es la que menos le interesa a la gente. Bueno, La gente le interesa más la del presidente municipal, a sus gobernantes. Y además la que menos votaciones, menos participación tiene respecto de las federales. Pero déjame entrar al fondo del asunto. Acabas de decir los partidos de nueva creación y déjame frasearlo de otra manera. ¿Qué tienen de nuevo los nuevos partidos que acaban de conseguir el registro? Mira, eso es lo que la gente se está preguntando. ¿Qué me ofrecen de nuevo? Mira, ¿Qué distinto a la oposición o distinto a Morena? Pues, una muy importante, que por fin se haga lo que se dice. Aquí la verdad es que estamos en un reino de demagogia en donde la propaganda sustituye todo y la verdad es que estamos como, así que en un mundo orwelliano. Dicen exactamente lo contrario a lo que hacen. Queremos eso. Sabemos que la credibilidad se tiene una sola vez y luego la pierdes y para recuperarla es muy difícil. Hay dos propuestas de inicio. Los dirigentes no serán candidatos. Todos los dirigentes de los órganos ejecutivos no serán candidatos. Ustedes se recordarán que los presidentes de todos los partidos se acomodaron en el número 1 de la lista. Bueno, nosotros dijimos no. Quien es dirigente no trabaja para sí mismo, trabaja para el conjunto. Y segundo, los candidatos no lo ponen los dirigentes, lo van a poner la gente. Entonces estamos planeando algo que es común en muchos países, que es elecciones primarias. Y que ahí se decida cuando no haya consenso. Vamos a tratar de operar consenso y si no hay consenso, pues que haya un mecanismo democrático que dependa de la gente, como está ahí, ¿no? Entonces, esas cosas. Otra de las cosas importantes es que nosotros no nos aferramos a una ideología. La ideología no es una cadena para nosotros. Por supuesto, cada quien personalmente tiene el derecho y puede decirse soy de izquierda, soy de centro, soy de derecha o no me siento ya identificado con ninguna ideología, no me etiquetes. Cualquiera de esos cuatro pueden estar en Somos México, porque nuestra lucha de Somos México es por la democracia, ¿no? Y por la gobernanza. ¿Y a qué me refiero con la gobernanza? Bueno, que haya buenos servicios públicos, que no haya corrupción, que haya eficiencia en el manejo de gobierno, que haya contrapesos y haya equilibrios, cosas que no están ideologizadas, digamos, que se tienen que hacer, ¿no? ¿Y por qué decimos eso? Porque la verdad es que sin democracia y con las libertades conculcadas como tenemos, nuestra responsabilidad es sumar a todos aquellos que nos planteemos como primer punto, recuperar la democracia y darle plenitud a las libertades conculcadas. Déjame quedarme en esos dos puntos. Ahorita le metemos más fuerte a ese punto central que es el tema de democracia. Pero a ver, Gina, a ver, en el contexto, digamos, de la política mexicana hoy, decir, a ver, no ideología frente a la reivindicación que ha hecho Morena de definirse y tener ideología. Y no lanzar a las candidaturas a los dirigentes de los partidos, no sé lo que los otros partidos les dirían, pues están desperdiciando a sus mejores cuadros, van a perder a sus mejores caras, a los que tienen más visibilidad, y aquí el que no es visible no sale en la foto. ¿Cómo ves tú? Bueno, ¿Cómo ves esos dos planteamientos? Me parecen planteamientos interesantes. De entrada, como lo menciona Fernando, yo creo que los nuevos partidos tienen, diría yo, retos inmediatos, retos en el corto plazo, retos en el mediano plazo, ¿no? Desde luego los inmediatos yo lo veo como un tema de organización primero. Antes de un tema ideológico, lo cierto es que el electorado mexicano no es necesariamente un electorado apegado a una ideología o a otra. Es un electorado un poco más pragmático, ¿no? Yo lo vería... Que sabe cambiar, digamos, porque, a ver, en este país el cambio es un hecho y no ha dejado de cambiar, ¿eh? Por supuesto. Y no va a dejar de hacerlo. En ese sentido, yo pienso que es un mayor reto para los nuevos partidos el tema de la organización. ¿Por qué? Recientemente, desde luego, ya, digamos, se oficializa el registro ante la autoridad electoral. Con eso tienen el derecho a acceder a financiamiento, 80 millones de pesos de aquí a diciembre, pero también a tiempos del Estado en radio y televisión, claro, es parte de medios de comunicación. parte de las prerrogativas. Pero imagínate que tienen que instalar sus estructuras en los estados también. Y no nada más instalar esas estructuras, esos grupos de cómo se van a estar organizando a nivel nacional, pero también una decisión de estrategia. ¿Dónde van a meter la lana? ¿A qué gallo le van a apostar? Porque claro, empiezan compitiendo en una condición de desventaja. Sí, claro, ¿no? A ver, claro. Si tenemos 80 millones de pesos a nivel nacional, los partidos,
pero reciben los partidos nacionales también pues otro financiamiento en el ámbito local. Claro, de los estados, por supuesto. Todo el financiamiento multiplíquenlo por 32, digamos, ¿no? Bueno, sí, 33. 33 veces. Pero ¿lograrán una estructura sólida en cada uno de los estados? Hay estados en donde sí realizaron a lo mejor asambleas, hay algunos estados donde no, se tuvo que haber realizado una asamblea. Entonces, el tema de la organización, desde mi punto de vista, es el principal reto, más allá del tema ideológico o de elegir, digamos, a qué lado del espectro me pego, ¿no? Y luego un nuevo reto es el tema de las candidaturas, ¿no? Si bien ya un nuevo partido cuenta con un padrón de personas afiliadas, lo cierto es que, pues, ¿cómo escogen los gallos, no? Y tienen que presentar un número mínimo de candidaturas, no se pueden quedar fuera de todas las contiendas, hay que elegir. Entonces, ese es el tema de los perfiles y de elegir candidaturas. Tú decías, oye, pues los mejores gallos se van a quedar en la dirigencia, quizá, o los nombres más reconocidos para el electorado. No, lo que decía es que la oposición existente es lo que te va a decir. Incluso Morena, tú dices, bueno, pues mira la salida que está habiendo del Senado, mira la salida que está habiendo de casi todas las estructuras de gobierno, pero ahí me imagino que parte, digamos, una vieja discusión sobre las estrategias políticas es si metes tu dinero en la movilización territorial o si haces una campaña aérea. Y hoy con las redes sociales, mucho más barata de lo que antes costaba. ¿Cuál es lo suyo, Fernando? Movilización no barata. Nosotros venimos de la Marea Rosa. Cada marcha que hacíamos de la Marea Rosa, no sabíamos cuánta gente iba a ir. ¿No? Es más, la primera la pusimos en el Monumento a la Revolución porque creíamos que no iban a llegar al Zócalo. Al Zócalo. La verdad es que les dio miedo ahí, no van a llenar el Zócalo. Cuando Goldenberg terminó de hablar, todavía no salía ni la mitad del contingente del Ángel. Fue impresionante. Y ya luego otras veces llenamos 3 veces más el Zócalo, ¿no? En eso, no sabes cuánto va a llegar porque son gente que se mueve por sí sola, ¿no? Tenemos un sistema que incentiva el clientelismo, ¿no? Por eso te pide partidos de masas. Pero además tenemos un sistema en donde el clientelismo es política de Estado. Aquí nosotros un target fuerte que tenemos es la clase media, por supuesto. Vamos a ir a todas las clases populares, vamos a tratar de distinguirnos. Una de las cosas que nos distingue, por cierto, que se me olvidó mencionarte, es nuestro consejo consultivo. Más de 100 personalidades. ¿Y qué peculiaridad tiene el Consejo Consultivo? No necesita ser afiliado para ser parte de ellos. Por eso tenemos 3 o 4 exministros de la Corte, tenemos exconsejeros del Instituto Electoral, tenemos gente, imagínate, como Roger Bartra, gran intelectual, y tenemos también a Valdés, bueno, Leonardo Valdés. A Leonardo Valdés, pues estaba también pensando al exprocurador, ¿no? Valadez. A Valadez. Tenemos muchísima gente de gran nivel que tenemos a Consuelo Sáizar, o sea, una pluralidad. Cuando decimos que la pluralidad puede coincidir, ahí está. Y son 100 personas que de verdad tienen una trayectoria importante. No necesitan ser afiliados, pero una cosa fuerte es, si eres miembro del Consejo Consultivo, eres miembro del Consejo Nacional. Con voz, no con voto. Porque si fueran votos ya seas como afiliado, ¿no? Con voz, pero pueden hablar e incidir y además el Consejo Consultivo tiene dientes, sí puede decidir, nosotros estamos, es decir, no lo queremos de adorno. Ya han estado discutiendo cosas y es gente que ha valido la pena su experiencia, ¿no? O sea, vaya, un freno a las cúpulas. Un freno al cupulismo y al elitismo de los partidos que concentran las decisiones en las dirigencias. Me tengo que ir a un corte y regresamos. Y regresamos justo a lo que estabas empezando a internarte, y es, ¿y quiénes son? ¿Quiénes integran este partido Somos México? Y por supuesto, lo invitamos también, le comento al público, a un representante del otro nuevo partido, el del PAS. En el último momento no llegó, pero nosotros vamos a decir aquí lo que sabemos de quiénes son los que integran a este nuevo partido. Estamos en blanco y negro. Ha quedado en firme nuestro registro. Ya no tuvieron argumentos para ir a pelear, todos los juicios los habíamos ganado previamente. Y por eso podemos decir con seguridad que Somos México ya es partido político y que vamos a estar en las boletas el próximo año, en 2027.
Ahí tiene a Guadalupe Acosta, usted seguramente lo conoce, lo reconoce, es el presidente de este nuevo partido. Él viene del PRD, el nuevo partido se integra, ahora los precisará Fernando Belauzarán, pero se integra por viejos liderazgos del PRD, quizá algunos deben de haber sido hasta fundadores del PRD, no estoy seguro, pero sí, como él, que llegó a ser también presidente del PRD, con nuevas caras de algunos funcionarios electorales. Estamos pensando, por ejemplo, en Leonardo Valdés, que además fue presidente del INE, y pues como comentaba Fernando, pues con un consejo consultivo Edmundo Jacobo, que fue secretario Marco general Baños, del INE, Marco Rodrigo Baños, Morales. Rodrigo Morales. Ahí tienen todavía una enorme cantidad de nombres que ahora los vamos a aterrizar. Y déjeme decirlo para poner en igual de condiciones al otro partido, el PAS. El PAS es la tercera versión del PES, el partido ligado a los religiosos evangélicos, que es encabezado, su líder moral, como le llaman, es Héctor Hugo Flores, que actualmente es... Hugo Eric Flores, que actualmente es diputado de Morena y que piensa seguirlo siendo, no va a dejar ese curul del partido Morena por irse a este, que es el partido que ha impulsado en las dos veces anteriores. Eso es lo que hay. ¿Te parece nuevo? Bueno, a ver, nuevo no. Finalmente hubo Nuevos un no nuevo son. partido, digamos, cercano al oficialismo, ¿no? Que no podrá hacer alianzas, pero cercano evidentemente al oficialismo. Es más, primero se llamaban con las siglas de la presidenta. ¿Te acuerdas que hasta les obligaron a cambiar, bueno, ¿no? Eran comités de construyendo comunidades de construyendo sociedades de paz. Sociedades de paz. Que era Claudia Sheinbaum Pardo, pues estaba ahí muy claro. Y nosotros somos afortunadamente la presidenta se molestó y dijo que la estaban tratando de utilizar. Y nosotros somos claramente opositores, ¿no? Somos, evidentemente, buscamos, bueno, y no somos opositores, somos alternativa también, somos opción y alternativa, ¿no? Eso es más o menos lo que nos hemos planteado. Entonces, vamos a hacer propuestas cada vez. Creemos en buena medida que grandes problemas que tiene el país solo se pueden resolver con políticas de Estado. Pues dices, ¿por qué somos México? Dicen, pues claro que frente a tanta polarización, tanto denuesto, y decía la gente llenando epítetos por discrepar, hay cosas en que los diferentes nos tenemos que poner de acuerdo. Una muy clara, perdón por mencionar el elefante en la mesa, separar al Estado del crimen. Eso es vital, ese problema existe, está ahí. Si uno ve cómo se ha extendido y se ha empoderado el crimen política, económica y territorialmente, es por eso, porque ya su presencia en las elecciones ha ido en aumento, ¿no? Eso lo hemos visto, bueno, está en la semilla del tema de Rochamoya y no solo de eso, sino toda la ofensiva que están. Pero ese tema, si no lo agarramos, ¿cómo? ¿Y quiénes lo han hecho? Por ejemplo, Italia, lo ha hecho Colombia, para depurar sus estados con procesos importantes, con ayuda internacional, justicia transicional, varias cosas y herramientas para poder depurar a su estado cuando está infestado de crimen. Y ese es el problema de México y solo lo vamos a poder resolver si lo aceptamos y lo enfrentamos entre todos como política de Estado. A ver, ese punto me parece muy interesante y además me llamó la atención ayer justamente que fue tomaron posesión de sus representantes en la herradura del INE, coincidían justamente con el otro partido, con el PAS. El PAS, desde una posición amigable, como ellos mismos se definen, con Morena, también decía, si no se resuelve el asunto de la violencia y la prevención del crimen, la democracia puede estar en este país en riesgo. Pero, a ver, Gina, eso es algo que hemos venido escuchando también de la oposición existente. No veo mucha diferenciación ahí. No hay ninguna diferenciación, empezando por el hecho de que estamos ante un grupo aliado ya al oficialismo y no es novedad, ¿no? A ver, recordemos que el ahora PAS viene del PES. En 2018, compitió en 2018 en alianza con Morena, en alianza con el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, obtuvo menos del 3%, obtuvo 2.5% de votación en la elección de diputados, que fue donde mejor le fue.
los nuevos partidos son como una puerta giratoria. Por eso no le dio, no le dio para exacto, conservar el registro. Por eso tuvieron que desaparecer. Pero se porque enojaban el otro día. La ley prevé que cuando un partido no logra al menos el 3% de la votación, pues pierden el registro, pierden prerrogativas, pierden todo, dejan de existir prácticamente, ¿no? Como un partido político. Volvieron a unos años, inmediatamente después de la elección, es cuando el proceso legal se abre para abrir un nuevo partido político. Lo volvieron a intentar, volvieron a conseguir su registro ahora como Partido Encuentro Solidario. Mismo PES, mismas siglas. Sí, sí, segunda versión. Segunda versión, compitieron en 2021, igual 2.8% de la votación válida. Y aquí, como decía Fernando hace unos momentos, lo interesante es que los nuevos partidos no pueden competir en la primera elección mediante una coalición, ¿no? Y entonces son estos mismos liderazgos que pues no solamente ya han competido con el oficialismo, han participado en coalición con el oficialismo anteriormente, sino que abiertamente ya lo ha señalado. Estábamos observando en las redes sociales de César Cravioto, por ejemplo, un mensaje en donde lo felicita por su partido, en donde lo reconoce como un aliado de la transformación. Entonces, vaya, tenemos algo que es más de lo mismo. Sí, ahí. Pero francamente las críticas han sido muy duras, ¿no? Desde ser o nacer como una especie de satélite de Morena hasta ahora la decisión de no dejar un satélite, Pepe, sino que Hugo Eric Flores, el dirigente de este partido, es un diputado federal por Morena, cobra en Morena. Adicionalmente está recibiendo prerrogativas. Pero eso es lo que te iba a decir justamente. Además ya dijo que no va a dejarlo. Exacto. Incluso desde Morena dijeron que no tenía por qué dejar la diputación. Y efectivamente no hay ningún impedimento legal. De que es el líder moral de este nuevo partido. Vaya, ni los mormones logran eso. Bueno, no quiero ofender a los mormones, pero... Ayer fue representante del partido en el INE. Él dio, Guadalupe Acosta Naranjo se registró como representante por una única ocasión para hablar a nombre de Somos. Hugo Eric lo hizo a nombre de Paz. Entonces está claro, no estamos descubriendo al poder detrás del trono. Él está ahí y lo están haciendo. Vaya, no se oculta además. No se oculta, es bastante... Y es que no hay un impedimento legal tampoco, ¿no? Es un tema ético. Y para el régimen les da una cierta esperanza. ¿Por qué? Porque les está saliendo ya muy cara su alianza de tres. La coalición fue la fachada, el pretexto de lo que yo llamo un acto golpista, que fue la sobrerepresentación excesiva. Por esa sobrerepresentación excesiva hace que quienes tuvieron el 54% de los votos para diputados tengan el 73%, casi 19%. ¿Cómo lo hacen? Dicen, es que el límite es 8%, pero es por partido, y entonces nuestro límite es 24%, no 8%. Por 3. ¿No? Pues qué bonito, ¿no? Pero como se saben indispensables, entonces empiezan a exigir más. Y ya vimos cómo no pudieron sacar la reforma electoral porque dijeron... O sea, por el encarecimiento del costo sí, porque el Verde y el PT. ¿A eso te refieres? No pasó, claro. Y le dijeron, lo que pasa es que si luego tú ya no nos vas a necesitar, ¿no? Y eso es, y es un poco... Y entonces, esta fuerza, si entra a un cuarto, hace que los otros ya no sean indispensables. Porque si solo fuera la alianza entre dos, entonces su sobrerepresentación en esto que me parece un claro fraude a la Constitución sería de 16, ¿no? De 24, ¿no? Y irían bajando. Entonces, que entre otro les da la posibilidad de, pues yo los puedo cambiar, ¿no? O lo podemos hacer entre 4, y además ahí su sobrerepresentación subiría, imagínate, a 32% de sobrerepresentación. Eso, insisto, no se vivió, esta que tienen de casi 20%, ni en el peor PRI se vivió algo así. Ahora, hay un punto ahí, déjame ponerlo sobre la mesa porque me parece muy interesante. Tú decías, el primer gran reto es la organización, y te diría, sí, la organización, pero también una definición de cómo quieres posicionarte y cómo quieres, digamos, cómo quieres usar un registro nacional como partido. Algunos se presentan y tratan de luchar, digamos, solos, en este caso además obligados porque no pueden ir en coalición, pero se asumen como oposición, en este caso oposición frontal, en el caso de Somos México, frontal contra Morena, está clarísimo. Mientras que otros, y no, el nuevo de Paz no es ninguna novedad, otros se presentan para tratar de, digamos, que los remolque, un partido mayoritario, a través de respaldarlo. Nacen para respaldar esos esfuerzos y es lo que, por ejemplo, permitió al Verde
crecer en su momento a lo que ha llegado. Siempre ha ido en coaliciones viendo con quién le va mejor. ¿Cuál crees que sea en este país, hoy en el sistema político, una estrategia más efectiva en términos de alcanzar el registro? Bueno, es que precisamente yo creo que como el primer reto o el reto a mediano plazo que tenemos la elección a poco menos de un año, pues es precisamente lograr el 3%. Y aquí a mí me gustaría señalar un tema. Tú decías hace unos momentos, y lo decíamos hace rato, no se pueden coaligar. El hecho de que no puedan competir en una coalición de manera formal y aparecer en la boleta con los emblemas juntitos en una ¿En la boleta? Sí, con los emblemas y así hacer campaña con los, digamos, bajo los mismos emblemas, no quiere decir que no podamos ver algún acuerdo de otro tipo, y aquí el tema de fiscalización va a ser fundamental. Hablábamos hace un momento sobre el financiamiento. 80 millones de pesos hoy, el año que entra va a ser un poco más porque entra el financiamiento de campaña, pero por ejemplo, si lo comparamos con el partido el más grande, el que más recibe, Morena, imagínense, de aquí a diciembre, 1.300 millones de pesos contra 80, más toda la estructura de los programas sociales y todas las cajas chicas de los gobernadores, porque no nos hagamos, ¿no? Los gobernadores y las gobernadoras participan ahí. Y más. Perdón. Por eso la pregunta todavía es más insistente, la que estoy haciendo. ¿Cuál es una estrategia más eficaz para lograrlo? A ver, de entrada lo que pareciera, por los números que pones, es ir solo. Y ir como oposición frontal es mucho más riesgoso. Es que darle el clavo, Georgina. Ajá. Lo que estamos enfrentando, y sobre todo después de 2024 fue muy claro, elecciones de Estado. Y el año pasado, Fernando, la elección judicial con los acordeones. No, claro. O sea, no descartemos el uso de acordeones en esta elección también, en donde se les indique por qué partido votar para asegurarles una votación mínima. O sea, eso como parte de los acuerdos digamos, extralegales de los que estás hablando. Estrategias políticas. Tiene toda la razón, Georgina. Ajá. Y cuando digo elecciones de Estado es, por un lado, vemos la participación del primer mandatario, que lo tiene prohibido, pero hace campaña abierta. Es presidente de su partido, no de todo el país, no se guarda, hace campaña. Lo hizo clarísimo. López Obrador tuvo, no me acuerdo, como 100 llamadas del instituto y no le importó y siguió. En 2006 hizo gran escándalo por 2 declaraciones de Vicente Fox. No hay que cambiar el caballo a mitad del río. Y lo hizo mucho menos veces, unas pocas, y con eso, bueno, hasta el tribunal lo sancionó. Le puso una amonestación. Oye, y al final recordarás que acabó diciendo que él ganó la presidencia 2 veces. Sí. La suya y cuando logró que Calderón se quedara. Sí, pero la segunda, los programas sociales, tienen un ejército de 18,000 personas que pasan casa por casa recordando que el dinero de todos, porque es dinero de todos, se lo deben a un partido y los llevan a votar. ¿Quiénes se repartieron los acordeones? ¿No? Incluso ellos mismos se acusan de a quién repartió las estructuras del bienestar que son estatales. ¿Quién? O sea, tenemos el campo totalmente desnivelado, el árbitro es de ellos, jugamos de visitantes y aún así hay que ver que se les puede ganar. Por eso necesito regresar a mi pregunta. A ver, utilizando justo estos 2 nuevos partidos, y con eso voy a ir a un corte, ¿quién tiene más posibilidades de mantener el registro en 2027? ¿Alguien que se presenta como oposición y va, como Somos México, directamente en contra de Morena, o los que salen con una posición amigable? Estoy usando sus términos para que no haya... Pues ya saben, no le cambien, porque de eso ahorita vamos a hablar. Vamos a regresar con eso. Estamos en Blanco y Negro. Vamos de regreso en Blanco y Negro, y antes de que nos fuimos dejamos una pregunta aquí en la mesa, y es: hay 2 nuevos partidos frente a las dificultades para conseguir permanecer con el registro nacional en la elección de 2027. ¿Cuál estrategia es o le parece que puede ser mejor? ¿La de ser una oposición frontal contra Morena o la de ser amigable, colaborativo? Me quedo en esos 2 calificativos para que pueda ser, digamos, respaldado, empujado, favorecido. Me quedo también con esos calificativos. Fernando, tú te quedaste con la... Nosotros no tenemos ninguna esperanza de tener ayuda gubernamental. En estas elecciones de Estado, nosotros vamos contra todo eso y contra toda
inequidad que tenemos. No podemos además hacer alianzas entre partidos, lo tenemos prohibido, pero sí podemos hacer alianzas con la sociedad. Y por eso una de las propuestas que dio nuestro presidente Guadalupe Acosta Naranjo, que generó mucha polémica, fue decir que el 20% de nuestras candidaturas, unis y pluris, van para activistas de causas, ¿no? Se hizo mucha polémica por las madres buscadoras, se habla también de, por ejemplo, los ecologistas, los que defendieron al Poder Judicial, los que luchan por las medicinas, porque sus hijos tengan quimios, etcétera. Son causas justísimas. O sea, todos los descontentos con Morena. Con el régimen, más bien, los que tienen las una causa causas que justas, creen que no han sido bien tratadas por el actual Claro, régimen. y hay muchísimas. Obviamente, la más desgarradora es la de las madres buscadoras. Y luego hay cierto desprecio. Dicen, pero ellos no tienen el perfil para hacer. Mira, primero, gente con desaparecidos hay de todos los niveles, estratos sociales y niveles de estudio. Hay que ver, no sé si tú conociste a Fernando Vargas, que era uno de los abogados electorales más importantes del PRD, y luego lo reprimieron a cabo en Tlalpan porque le cayó la desgracia. Él defendió 3 veces los votos de López Obrador y todavía en 2018 creyó en Morena, se fue a Morena desde el INE. Bueno, a esos a los que les defendió sus votos, ellos lo reprimieron, a él y a su esposa, ¿no? Y son acá, y es un doctor de Derecho Electoral, y hay muchísimos, pero incluso la gran emblema, que es Ceci Flores. ¿Sabes lo que sabe ella de identificación de cuerpos? Lo que sabe ella de cuestión forense, lo que sabe ella de fiscalías acá, porque haces expertise. Tú has sido activista, Pepe. Sí. Cuando eres activista haces expertise. Los de Sálvame del Tren fueron hasta expertos en mecánica de suelos, se hicieron expertos en eso, ¿no? Los que lucharon por quimioterapias se hacen expertos en cómo llegan las cosas, te haces experto en tu rama y claro que tienen capacidad. Entonces, no podemos hacer alianza con los partidos, pero sí con la sociedad y representar esas causas que son justas y son apremiantes para el país. Gina, desde tu punto de vista, con el realismo y pragmatismo, pues mira, la aritmética... Que lo puedes ver. La aritmética electoral pues no falla. Entonces, si calculamos que en una elección intermedia como es esta participa aproximadamente el 50% de la lista nominal, 55% si bien nos va en una elección que genere mucha atención, pues estamos hablando que tendríamos aproximadamente 50 millones de personas que van a votar. Así es. Entonces, hay otras 50 que no. A mí me parecería que la estrategia ganadora de un nuevo partido tendría que ser ir por los que se abstienen. Los que normalmente se abstienen, ese es el voto por el que se tiene que ir para poder lograr al menos el 3%. A ver, ¿y quiénes son los que se abstienen? ¿Los que ya no se sientan representados por los actuales partidos? Pues sí, los desencantados. ¿Por desencanto con Morena? No necesariamente con Morena. Los apáticos de la política, que los hay. No estoy diciendo que es la mayoría, pero los hay. Quien está, desde luego, desencantado con Morena, por supuesto, quienes no se sienten representados, hay una crisis de los partidos políticos global, ¿no? Y eso no es exclusivo de México, pero por quienes normalmente se abstienen, porque no es una elección, digamos, muy atractiva para el grueso de las personas. No hay una elección a presidente o presidenta que genera menos atención. Las campañas duran menos. Las campañas duran 60 días y no 90, como duran las de presidencia. Entonces, tienen chamba para ir por ese Pero voto. hay un punto, voy contigo, Fernando, justo. Hay un punto que me preocupa y me llama mucho la atención, y es, a ver, lo que hemos visto en esa misma, digamos, dentro de esa misma pregunta, es que digamos que las posturas, sobre todo de la oposición existente, de crítica frontal hacia Morena, me parece que no han funcionado correctamente, o por lo menos no como pensaron que iban a tener impacto. No tiene razón. Y ahí están un poco ustedes haciendo... Vamos a hacer alternativa y propuesta. Nosotros vamos a buscar propuesta. Nosotros venimos a convencer. Nosotros en un México polarizado, donde se insulta, se descalifica, se calumnia, nosotros vamos a convencer y vamos a ser respetuosos en lo personal, pero muy duro en las ideas, ¿no? En las ideas, en el debate de las ideas, ahí vamos a estar y vamos a buscar. ¿Por quién vamos? Sí, tienes razón, vamos por los abstencionistas, pero también vamos por los switchers, que claro que existen los switchers. En 2021 hubo 2 millones más de votos de la oposición que del oficialismo, en 2021. ¿No? Incluso en la Ciudad de México hubo 200,000 votos más de la oposición, acá si lo sumas, ¿no? Y
cómo cambió en 24. Hay un voto switchers, porque distintas razones decidieron irse para allá, ¿no? Ahora vamos por esos y vamos también por mucha gente, ¿no?, que no se siente representada con la boleta actual o la que conocía hasta ahorita. Muchísimos inconformes que merecen ser representados porque no se sienten. Y sí, los desengañados. Hay desengañados que es más fácil que vengan a un nuevo partido, que sea opositor, que a lo que me parece a mí que es un poco injusto históricamente, pero que les ha pegado en la propaganda, que es el PRIAN. Y entonces dicen, mejor con estos que los otros. Ahora, nosotros no nos vamos a pelear ni enganchar con ningún partido opositor, ninguno. Nosotros, opositor, o sea, no vamos a pelear con ningún opositor. Oposición con nosotros, Morena. Sí, nosotros vamos a confrontar, sí, vamos a hacer claro contraste con el gobierno, pero con propuesta. Y además con esta idea que te digo, política de Estado. Hay políticas, México solo va a poder salir adelante si hay políticas de Estado que ha renunciado la polarización que se tiene, ¿no? ¿Qué habría que privilegiar, Gina? ¿El discurso antimorena o las políticas? Las propuestas frente al pero contraste. No se excluyen. Sí, yo creo que tiene que ser una combinación muy inteligente de ambas, porque si bien sabemos que el discurso polarizante ha sido muy dañino para el país, y eso es precisamente lo que genera la abstención. Pero también efectivo. Claro, a ver, efectivo para el oficialismo, pero lo que genera la abstención principalmente, porque la gente de a pie no quiere estar oyendo. A ver, ¿por qué está todo el mundo triste porque se acaba el Mundial? Porque volvemos a la misma dinámica polarizante de todos los días. Entonces, si bien hay que señalar lo que está mal hecho desde el oficialismo, me parece que esa es una estrategia política bastante válida, no se puede perder el tema más allá de la propuesta. Yo rescato lo que dice Fernando, las ideas, ¿no? Porque de qué manera, recuerdan que ya pasamos por varias alternancias ya en este país. Pensábamos que la primera alternancia iba a ser la gran solución de los problemas de este país, ¿no? Cierto. Año 2000, regresamos al PRI, ¿no? Ahora vamos con esta nueva, que por cierto, Morena es un partido muy joven, recordemos lo que es un partido sumamente joven, ha logrado atraer... Y quizá de mayor crecimiento tan en rápido, América Latina. Y te diré que casi creo que en el mundo. Sí. O sea, del 15 a hoy, el poder que tiene, la constitución de poder que tiene es inaudito. Yo confieso que yo voy a ser viudo del Mundial. La usted no acaba, yo ya veo que la cruda va a ser tremenda, pero tiene razón. Después del Mundial viene la cruda. Después de la fiesta viene la cruda y son todos los problemas que tenemos, ¿no? La verdad es que las noticias económicas tampoco son buenas, ¿no? No hay manera. Acaba de salir un texto que uno puede tener la opinión que quiera sobre Pedro Aspe, pero lo que hace simplemente en su texto de vamos al estancamiento es simplemente casi un puro bullet de cómo estamos, y la economía no está bien y hay muchos elementos de incertidumbre. El más fuerte, todo que nos pega, es cómo tiraron a la basura 30 años de carrera judicial y luego metieron a improvisados con acordeón, ¿no? Y eso ha sido terrible porque además no hay Estado de Derecho, no hay confianza, no hay acá. Vivimos la degradación ha crecido muchísimo. Detener la destrucción y poner manos a la obra la reconstrucción, no para volver al pasado, porque el pasado también fue rechazado por la gente con muchas razones, ¿no? Que no cumplió expectativas, como bien lo dijo Gina. Tenemos que ver hacia adelante. Ese es un punto que la oposición en general parece no haber entendido. O que ha tardado mucho en entender. No, bueno, nosotros que cualquier promesa de regreso al pasado es poco interesante para todos los que votaron en contra del pasado. Por lo menos nosotros no queremos regresar al pasado. Queremos un México plural, no un México monolítico de partidos. ¿Ustedes no son una muestra de pluralismo? Claro. El llegar a la escena política, ser un partido igual que nosotros, Roger Bartra, ¿no es una muestra de pluralismo? Roger Bartra y Paco Calderón, el caricaturista, coinciden en nuestro Consejo Consultivo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y podemos encontrar muchísimos otros ejemplos de la pluralidad que está en todos los sentidos, porque están preocupados por este país para darle una alternativa, no solo una oposición, una alternativa. Y sí, vamos a hacer, obviamente, propuesta, porque hay una diferencia que tenemos con Morena. En nuestro país, ellos también caben. Y en cambio, en su país, nosotros no cabemos. Bueno, pero ya cupieron, es más, ya una dirigente de Morena acaba de decir... perdón, pero ya, si no les ya gusta, están aquí. Dice, ¿cupieron si o no cupieron? Si ya están aquí, bueno, ya tienen registro nacional. Trataron de impedirnos. Mira, recuerda aquí, no sé, a lo mejor tú lo viviste más que yo,
Pero imagínate, con la reforma electoral de Jesús Reyes Heroles, entraron los partidos y ya con eso ya habíamos democratizado el país en 76 porque ya podía competir el Partido Comunista, el PSUM y luego después el PRT y el PMT, ya era la democracia. No, todavía tuvo que pasar el 88 y luego tuvimos que hacer nada más que muchas de esas conquistas. Y vivimos Pepe, el régimen de muchas, poder compartido y ya era la democracia. Pero y muchas de tampoco esas democracia. conquistas, Pepe, Ajá. en las que tú también participaste, ya están en el bote de la basura. Porque hoy no hay división de poderes. De acuerdo, hoy no pero hay equilibrio. ya me voy, Fernando, no hay porque me están aquí, Sí, me están está aquí bien. urgiendo, va a caer la guillotina. Muchas gracias. Ahora por haber nos estado vuelves con a invitar nosotros. a Gina y a mí, porque Georgina ya de la estamos Fuente, acá. Muy bien. analista política, además socia de estrategia electoral. Gracias a Fernando Belauzarán, vocero de Somos México. Muchas gracias a usted, sobre todo, por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos, como siempre, recuerde, martes y jueves, 10:30 de la noche. Que le vaya muy bien. Buena semana. Adiós.